Hay una nueva generación de pilotos en el mundo hispano y bueno, por lo visto viene con todo. La abundancia de información, el ser hijo de pilotos y otros factores pareciera contribuir a que esta nueva camada avance tan rápido y que los veamos en podios a tan poca edad. Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué hay de vuelo? Un podcast para hablar pues de parapente. Mi nombre es Joana de Grigoli y en este episodio vamos a conversar con Marcelo Sánchez. Marcelo es un piloto español de 21 años y en tan solo 4 años ya tiene en su currículum logros como un récord europeo, un segundo lugar en la Copa de las Américas de 2023, un segundo lugar en el Campeonato Español y bueno, muchísimos vuelos de distancia impresionantes. Además, está entre los primeros 50 pilotos del mundo. En este episodio nos va a hablar de su vida, de su trayectoria. El relato del récord nos va a hablar de vuelo de distancia, vuelo en convergencia, alimentación en vuelo, preparación física y mental. Vamos a hablar de competición y muchas cosas más. Antes de pasar a la entrevista con Marcelo, quería hablarles de nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que permite hacerte mecenas y así apoyar nuestro podcast, pero además tienes ventajas como poder hacerle preguntas a nuestros invitados, sugerir invitados y temas de los que quieras conversar y bueno, muchísimas otras ventajas más. Les dejo los vínculos en la descripción para que lo puedan ver. Ahora sí, los dejo con Marcelo Sánchez. Que lo disfruten. Bueno, Marcelo, bienvenido. Un placer tenerte aquí en Que hay de vuelo. De verdad que me alegro muchísimo por conversar contigo. Y bueno, quería primero que empezaras por que nos hables un poco de ti, que nos cuentes de tu vida. Hola, bueno, yo también estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, me llamo Marcelo Sánchez, por si para los que no me conozcáis. Yo, mis padres vuelan, bueno, mi madre volaba y mi padre sigue volando. Y bueno, yo desde pequeño siempre he visto a mi padre volar. Mi padre empezó con ala delta. Bueno, empezó con parapente y luego se pasó a la delta, porque claro, mi padre empezó hace mucho tiempo y en esa época los parapentes ni volaban ni eran seguros. Entonces, yo me acuerdo que siempre me cuenta que cuando vio a las deltas dijo, me tengo que cambiar porque si no me voy a matar. Y eso hizo. Y, y nada, pues él, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que él siempre me hablaba de vuelo y demás, porque estuvo un tiempo parado, pero luego cuando yo tenía como unos 10 años más o menos, retomó. Y para mí era increíble ver que mi padre volaba, ¿no? Y cuando iba con los amigos de mi padre y demás a competiciones de la Delta, pues siempre he tenido el sueño de volar, ¿no? Y bueno, pues mi madre estuvo un tiempo volando también hasta que me tuvo a mí y cuando fui un poquito más grande, pues el parapente antiguo de mi madre, que ahora mismo tendrá pues unos 30 años más o menos, o quizá un poco menos, pues me lo daban para que hiciera campa. Ok. Entonces siempre mi padre volaba y yo me iba con ellos, iba con el conductor para recogerlo y cuando recogíamos a todo el mundo, pues en el campo que tocase, allí corriendo para un lado y para otro. Y bueno, poco a poco así y hasta que ya pues con 15 16 años ya como que lo empezamos a tomar un poco más en serio. También eh, unos amigos de una escuela, uno con la que trabajo a día de hoy en Draco, le dejaron a mi padre un parapente un poco más nuevo ya y empezamos a hacer campa. Un día fuimos a la playa, un vuelito de ladera súper pequeño. O sea, el vuelo realmente es ir recto, 100 metros de desnivel y aterrizar. Y estábamos haciendo campa y sin decirme nada, pues me dijo, ¿quieres que subamos a volar? Y a mí ya ahí se me iluminó la cara, no lo sabía ni mi madre. Y, y con Ups. muchísimos nervios, allí los dos solos, subimos y ya, yo no sé, intenté, me acuerdo, hice por lo menos 5 o 6 despegas, intenté, pero no porque no supiese hacerlo, sino porque estaba súper nervioso. Y ya al final salí a volar y nada, con planeo para abajo, no tuve ni que hacer aproximación ni nada, todo recto. Pero claro, ya ese momento fue como destapar el- todo lo que tenía dentro y ya no pude parar hasta hoy. Sí empecé un poquito. Qué bien. ¿Y de qué parte de dónde eres tú? Yo soy de Granada, es al sur de España. Seguramente ahora con el tema de la Copa del Mundo mucha gente conocerá Pegalajar, pues a una Ok, hora al sur de Pegalajar, en Sierra Nevada. Yo donde vuelo es Sierra ok. Nevada. Y cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu progresión en el parapente hasta hoy en día.
Bueno, yo al principio, pues lo típico, ¿no? Haciendo vuelos locales en Cenes, donde yo vuelo normalmente, el aterrizaje está en alto, por todos lados, o sea, es Ok. como una pequeña muela. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque, claro, siempre cuando hay viento se mete gradiente. Al fin y al cabo, una muela de 100 metros y siempre cuando hay bastante viento, pues caen mucho en los últimos metros. Y bueno, pues mi primer vuelo, mi padre, pues él siempre ha tenido las medidas en la cabeza del ala delta, ¿no? Pues claro, tienes que entrar mucho más bajo porque planea Mm. mucho más velocidad. Y me estaba dirigiendo el primer vuelo y claro, yo me empecé a quedar atrás, yo veía que no llegaba, pero yo por hacerle caso a mi padre, hacerle caso, pues al final me quedé en el talud que le decimos que es que no llegué a entrar al campo. Ese fue mi primer vuelo de altura. Pero bueno, cero miedo. O sea, seguí. Y la verdad que cambié rápido. Empecé con una vela A, lo Ujú. típico, pero bueno, me duró 10 vuelos más o menos. Luego ya me pasé a una vela B, a una Epsilon 5 tuve. eh, y luego me cambié a una Ikuma 1. Y ahí ya empecé a hacer pequeños vuelos. Claro, yo tenía ahí en esa época 17 recién cumplidos. Y claro, yo veía a la gente que se iba a la montaña de al lado y yo quería también, aunque no tenía Claro. ninguna idea de cómo hacerlo. Y me acuerdo un día que cogí una térmica, me puse alto bueno, pues con gente que yo tenía como referencia en esa época, ¿no? Y yo veo que se iban y dije, guau, esta es la mía, o sea, tengo que ir. Mi padre estaba por ahí también volando y me tenía más que dicho que no podía hacerlo. Pero bueno, yo me tiré y claro, yo no tenía las medidas de cómo volver ni nada. O sea, yo, bueno, dije, aquí, claro, ellos fueron con parapentes que volaban más que el mío también. Yo fui detrás y pues claro, yo empecé a caer, a caer, a caer. Cuando ya se dieron la vuelta, yo me di la vuelta, pero llegó un momento que me di cuenta que no llegaba a cruzar, porque hay un Ok. valle por medio, no llegaba a cruzar para ir al aterrizaje. Y bueno, acabé aterrizando ahí en mitad de una ladera al lado de un pueblo y cuando vino mi padre, yo estaba feliz, porque había sido mi primer vuelo, mi primera aventura. Pero claro, luego cuando mi padre vio el track, o sea, no hizo falta ni que le contase la historia. O sea, solo viendo el track ya me cayó una buena bronca. Y desde ese día nunca hemos vuelto a tener una discusión de seguridad. Jamás. Ok. Sí. Y, y bueno, sinceramente ahí, lejos de asustarme, fue al revés, o sea, quería más, y la verdad que fui progresando bastante rápido. Yo luego me fui a estudiar a Inglaterra, yo he Ujú. estado estudiando en Londres durante 3 años, y claro, yo mientras estaba allí no podría haber volado, pero bueno, al fin y al cabo tenía que trabajar, tenía que ir a la universidad y el tiempo que me sobraba no me daba tiempo, ni tenía recursos económicos ni tiempo Mm. para, para irme a ninguna zona de vuelo. Además, yo la época que estaba en Inglaterra era invierno, que allí Ah, sí. hace normalmente mucho viento y no se vuela bien. Pero bueno, cada vez que venía a España, pues intentar volar lo máximo que podía. Por eso también cuando digo que llevo 4 años, o sea, es verdad que los 3 últimos, bueno, 2 y medio últimos han sido bastante intensos, pero anteriormente han sido fueron un poco de intermitentes, ¿no? Eh, y luego además, yo justo cuando estaba empezando a coger el vuelo con más ganas y más motivación, pasó el coronavirus. Mm. Y la verdad que lo pasé muy mal, Sí. muy mal. Porque yo soy una persona que me gusta muchísimo sentirme libre y por eso me gusta tanto el parapente, porque siento que puedo hacer lo que me apetece y fue totalmente lo contrario durante un mes. No Sí. sé en el resto de países cómo se vivió, pero aquí en España estuvimos prácticamente un mes y medio sin poder salir de la casa. Sí. Y, y luego tuve la suerte de que cuando ya empezaron a dejarnos salir, como yo era deportista de alto rendimiento, perdón, ahí no, en esa época no, pero estaba federado, pues hubo como que a los que estamos federados nos dejaban entrenar. Y Mira, entonces pues pude qué ir a bueno. volar. Y bueno, vuelecitos de tarde, no mucho tiempo, pero bueno, por lo menos para retomar un poquito. Y sí es verdad que luego a partir del coronavirus, a muerte, todos los años después, volando todo lo que he podido y siempre queriendo más. Yo he tenido mucha suerte porque
el hecho de tener a mi padre en mi casa constantemente es genial, Sí, porque yo no necesito ir al sitio de vuelo para hablar de parapente. Yo me siento a comer y puedo hablar con mi padre, estamos cenando y hablo con mi padre, incluso en cualquier momento estamos, cuando no mira la meteo, cuando no mira la meteo uno, la mira al otro, entonces a lo mejor yo estoy muy liado y no he tenido tiempo ni de ver que hay un día buenísimo y él se da cuenta y me dice, oye Marcelo, vamos a volar mañana, ¿sabes? Y eso a mí me ha venido muy bien. Y claro. luego yo creo que él también ha sabido hacer el papel de dejarme sin que yo me descontrolara, ¿no? Ahora obviamente a día de hoy ya no está pendiente de mí en ese tipo de cosas, pero bueno, en su época que era un poco más delicada el tema, siempre ha confiado mucho en mí. Y bueno, hubo un momento en el que ya al principio él me llevaba a mí y luego ya hubo un momento en el que yo ya me iba eh, a mi bola, ¿no? Y la verdad que eso mi padre siempre lo ha llevado súper bien. Qué bueno. Bueno, realmente a volar como tal íbamos juntos, ¿no? Pero luego yo, pues, a ver, es normal, soy más joven, tengo más ambición, mi padre ya pues tiene una edad y unas responsabilidades, se toma el vuelo de otra manera diferente, ¿no? Sí. Pero, pero vamos, siempre me ha dejado que yo como que exprese mi ambición, ¿no? Y, y sí, o sea, realmente todos los recuerdos buenos que tengo de parapente así, de vuelos largos y demás, siempre lo he preparado con él. Ok. Eh, la verdad que los días de hacer 300 kilómetros o 300 largos aquí en España no son días agradables de volar. Mm. Eh, para mucha gente que lo escucharéis aquí, seguro que lo estáis de acuerdo porque son días con mucho viento, la zona en la que volamos es muy seca, las térmicas son muy potentes y muchas veces poco anchas y bueno, al fin y al cabo, entre que volamos mucho tiempo en condiciones bastante fuertes, pues bueno, que no es algo que a todo el mundo le guste. Por ejemplo, a mi padre, pues esas cosas ya no le No apetecen le y él se entusiasma. viene de conductor con nosotros. Ok. Y a lo mejor si nosotros volamos 8 o 9 horas, pues él hace 8 o 9 horas de coche debajo nuestra. Qué Es gracioso, es que se me van viniendo historias a la cabeza y pues yo el primer récord como tal que hice es no oficial, ¿vale? Porque en España no tenemos reconocidos vuelos récord por categoría. Ujú. Pero bueno, fue un día en septiembre, que normalmente aquí la época buena es julio, cosas así. Y bueno, en Arroyomolinos de León, que es una zona también en el sur de España, en la provincia de Huelva, Ujú. que mi sitio favorito de vuelo a día de hoy, la verdad. Pues bueno, mi padre siempre había querido ir ahí. De hecho, es que muchas veces él era el que tiraba de mí, ¿no? Porque claro, yo tenía pues 18 años, mucha ambición, pero también cierta parte de miedo a lo desconocido, Claro, para mí era súper cómodo ir con mi padre, ¿no? Mm. Porque Sí. sabía que todo estaba controlado, ¿no? Dentro de una... O sea, yo solo tenía que llegar y volar y no acordarme de nada. Entonces, claro, eso es genial. Y volvió la meteo y fuimos con otro amigo, llegamos al despegue nosotros dos solos y mi padre. Y dijimos, bueno, venga, vamos a intentarlo, sin haber estado allí jamás, nunca habíamos volado en el sitio. Y empezamos a volar, pam, 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 y cuando quisimos acordarnos, llevábamos 240 kilómetros, algo así. Yo Wow. llevaba una Vela C, una Sigma 11, y mi compañero una Ikuma 2. Y yo me acuerdo que ya hubo un momento que ya yo no estaba, mi vuelo más largo hasta la fecha, antes de eso, eran 130. Y había volado 4 horas. Y llevaba ya 7. Y no podía más. Y me acuerdo, ese día venía mi madre también. Venía mi madre y mi padre. Y yo me acuerdo, porque él siempre va con la radio, y además tenemos una radio de estas de coche más potente, Sí. y, y claro, él escuchaba todo lo que hablábamos. Y yo me acuerdo que empezamos ya a hablar entre mi amigo y yo, bueno, pues ya hacemos el último planeo y aterrizamos, no sé qué. Y me acuerdo que empezó mi padre, ni se ocurra, tenéis que seguir hasta el final, que tenéis el récord de España a tiro. A ver, era verdad, pero era mentira, o sea, él no lo sabía. Ok. O pero, pero sea, él no sabía él nos cuánta lo distancia dijo. llevaban hasta ese entonces. No sabía en cuánto estaba el récord ni de Ah, C ni de B.
que son récords oficiosos, o sea, Sí, que al fin y al cabo que nos lo reconocemos entre los pilotos, pero no hay un récord como de federación, ok. ¿no? Y claro, yo en ese momento, yo soy ultra competitivo en todo lo que hago y entonces en ese momento ya se me encendió la cabeza y dije, hostia, o sea, no lo había pensado nunca, ¿no? Y ya pues volando, apuré. Y bueno, ese día yo hice el récord de España en línea recta, de distancia en línea recta, de una vela C, que de hecho lo sigo teniendo, no me lo han superado. Y mi compañero hizo el récord con una B. Y realmente mi padre me estaba diciendo, lo digo para lo que yo quería decir con esto, mi padre me estaba diciendo algo que él realmente no sabía. Lo que pasa es que me conoce tanto que sabe perfectamente la tecla que hay que tocarme para que cuando estoy apagado que siga, ¿no? Qué bien. Y eso a mí siempre me ha ayudado muchísimo. Ya si yo no tuviese a mi padre al lado, seguramente seguiría volando. Volaría bien, pero no ni por asomo lo que he ido haciendo estos años, ¿no? Miri, cuéntame un poco de Sí, esos récords del año pasado. El año pasado rompiste el récord de España, hicieron un récord europeo en conjunto. Cuéntame un poco de esos sí. récords. Bueno, la historia, la verdad que todavía la tengo bastante reciente y siempre que me acuerdo la recuerdo con mucho cariño. Fue un viaje genial. El tema es que, bueno, yo sé que tú has estado porque el año que yo estuve en Zarzacapilla, Fue que nos me conocimos acuerdo que tú allí. estuviste allí también. Sí. Sí. Y, y bueno, para la gente que no lo conozca, Zarzacapilla es una zona de vuelo como en Extremadura, que está entre el norte, entre la mitad, Madrid sería la mitad de España, pues Extremadura no llega a estar en el sur está en la mitad entre Madrid y el sur, ¿no? Y bueno, ahí siempre se hace una competición todos los años de cross country y de vuelo de XC. Y bueno, pues el año pasado justamente pues no se hizo. Y entonces, pues la verdad que a mí, aunque me encanta competir, siempre me ha apasionado el vuelo de distancia y bueno, intentar volar la máxima distancia cada día posible, ¿no? Entonces, hay un grupo de mexicanos que siempre vienen aquí a España, Alejandro Loyarte y más amigos en general, que siempre se organizaban, se alquilaban un par de caravanas y se dedicaban, bueno, pues a volar donde estuviesen las mejores condiciones. Ujú. Y bueno, pues siempre, de hecho, esa zona la abrieron Alex Loyarte y Ramón Padilla, que es otro piloto, muy buen piloto y buen meteorólogo aquí español. Ujú. Y entonces, pues, básicamente yo estaba hablando con mi padre y dije, papá, tenemos que organizarnos con un grupo de gente e irnos para allá y bueno, pues intentar volar. La verdad que realmente sí, estaba en mente el tema de intentar hacer los récords, pero claro, eh, yo creo que nos pasa a todos que hasta que no haces algo no te das cuenta de que lo puedes hacer, ¿no? Sí. Yo al fin y al cabo llevaba muy poco tiempo volando y aunque yo llevase una vela D y demás y si me estuviese dando bien la temporada, yo no sabía que podía hacer 300 largos, 300 kilómetros. Bueno, no había hecho 300 kilómetros hasta ese momento realmente. Se veía como algo súper lejano, ¿no? Pero bueno, al final eso, cogimos un grupo de gente que al final, pues amigos, eh, llenamos la furgoneta con los mejores amigos, no miramos ni nivel de vuelo ni nada. O sea, al final, yo creo que esa es otra cosa muy importante. A mí, cuando compito, cuando voy a hacer cualquier tipo de reto, si estoy a gusto con la gente que tengo alrededor, rindo muchísimo mejor que si... No hace falta ni siquiera que haya mal ambiente, pero que la gente con la que esté como que no me termine de llenar, Sí. me cuesta. Sí, eso ayuda. Y aquí, claro, y aquí fue todo lo contrario. Eh, Súper buen rollo desde el principio, cada uno sabía en el sitio en el que estaba, o sea, había pilotos que nunca habían hecho 100 kilómetros, pilotos que nunca habían hecho 200, y lo realmente cierto es que cuando normalmente éramos tres los que hacíamos los vuelos más largos, Ujú. bueno, los que realmente hicimos luego el récord de Europa, los tres juntos, aunque esté reconocido solo para Paco y para mí, Ujú. David Polo también lo hizo.
Ok. Lo que pasa es que no tenía la licencia FA y por eso no se lo pudieron ratificar, Ah, pero qué él lástima. también lo hizo. Ok. Pero bueno, yo sé que yo conozco a David de sobra y sé que eso es lo que al menos le importa, pero bueno, lo quiero mencionar porque fue así. Y pues realmente había gente que volaba 3 horas y luego se tenía que pegar otras 5 o 6 de coche porque nosotros volábamos 100 o 150 kilómetros más, Ok. ¿sabes? Y lo cierto es que nadie se quejó. Es más, todo el mundo estaba apoyando y animando y eso ayudó muchísimo. Y bueno, el primer día que fuimos a volar, estuvimos una semana, ¿vale? Y por si algún día alguien lo quiere organizar, os digo que más de una semana no se puede, No, pero más que nada porque es que es inhumano. desgastante. Y el calor. Sí, sí, Si aquella vez en Sarsacapilla yo el penúltimo día, no volé porque estaba molida. Después de tres sí, días de sí. volar no podía. Por eso a mí el formato competición de ese tipo no me termina de gustar tanto. Yo entiendo que hay mucha gente que sí le gusta por el rollo de que te lo organizan todo, pero yo personalmente si quiero hacer récords, nunca competiría a la vez que quiero hacer un récord. Ok. Porque a lo mejor para ganar la competición, el día que no es tan bueno he de volar y hacer 200 kilómetros, pero eso me va a suponer tanto un desgaste físico durante el vuelo como luego a la vuelta de la recogida, Sí. falta de descanso. Y probablemente el día siguiente sea el realmente bueno en el que va a tener que volar muchas horas y estar fresco, ¿no? Entonces, claro, al no estar compitiendo te puedes permitir el día de los 200 kilómetros decir, hoy no vuelo. Mm. Me quedo en mi casa, me quedo tranquilo y, y me guardo para el día siguiente. Sin embargo, si realmente quiere ganar la competición, además normal, porque es un campeonato de España, algo importante, pues claro, ya tienes que elegir una cosa u otra, ¿no? Exacto. Y, y bueno, el primer día que fuimos a volar, me acuerdo, claro, todos somos de Andalucía. Bueno, Paco es de Murcia, que es otra región de España, pero bueno, más o menos de Andalucía. Lo que pasa es que Andalucía es una región bastante grande. Sí. Y claro, entre que recogimos a todo el mundo y demás, pues nos tuvimos que despertar muy temprano. Arroyomolinos, que fue la primera zona desde la que volamos, eh, pilla 3 horas y media de Granada, Ujú. más recoger a todo el mundo, pues 5 horas más o menos, desde coche. Y yo me acuerdo que Uf. íbamos en el coche y íbamos mirando la meteo y dijimos, bueno, yo no realmente, Paco Navarro dijo, vamos a poner un gol prefijado. Digo, venga, vamos a ponerlo. Y pues rápidamente entre los que estábamos en el coche lo pusimos y luego llegamos al despegue, el día estaba buenísimo, ya había gente en el despegue y realmente llegamos tarde. Y empezamos a preparar, y salimos a volar. Y nos juntamos un gran grupo de pilotos y ya ese día, ese no es el récord que más conoce la gente, pero el primer día que llegamos ya hicimos un primer récord de España a distancia de golpe fijado, que se fue de 315 kilómetros, y sin saberlo ya hicimos un récord europeo, aunque ese realmente no lo solicitamos, Mm. pero hicimos uno 2 días antes del que es oficial a día de hoy. Y bueno, pues eso, estuvimos volando, hicimos ese vuelo ya increíble, ¿no? El primer día 300, al final volamos 330 kilómetros casi, Ok. volamos luego 15 kilómetros más del gol prefijado. Y bueno, genial, ¿no? Volvimos a Zarzacapilla, todo genial, al día siguiente volamos, pero no tanto. Y luego llegó el día bueno, que me acuerdo, claro, ya se corrió un poco la voz de que estábamos allí y pues me empezó a escribir gente de, oye, ¿tenéis sitio para la recogida y demás? Y de verdad no era porque no quisiera que viniera la gente, pero es que estábamos llenos. Y al Ok. final, y realmente, en este tipo de vuelos, eh, cuanta más gente haya para la recogida, realmente más complejo es todo, ¿no? Porque Sí. si una persona coge y se sale de la línea, aquella zona, a ver, no la querría comparar con Brasil porque seguro no he estado allí, pero por lo que he escuchado es muy remoto, pero que no es un sitio que tenga carreteras a todos lados, o sea, Mm. es realmente complejo. Sí. Y claro, una hora más para un lado, luego otra hora más de vuelta hacia la línea que hay que recoger al resto de gente, muy complejo. Pero Ok. bueno, al principio la previsión inicial era aparentemente muy buena, pero subió un poco el viento en la última actualización y mucha gente que quería venir de la zona centro de Madrid,
Me escribió gente también de aquí de Andalucía que en principio querían venir. Al final no vino nadie. Que esto es otra cosa que a mí me parece muy importante. Para este tipo de cosas hay que estar en el sitio. Exacto. O sea, porque si no lo ves 100% claro, ya dices, uff, 3 horas y media de coche para ir allí a la que no esté bueno, que no pueda volar. Claro, nosotros estábamos durmiendo justo debajo del despegue, o sea, no nos suponía ningún esfuerzo subir, ¿no? Exacto. Pero bueno, estuvimos viendo la meteo y cierta gente de mi grupo, bueno, del grupo con el que estábamos, decían que no querían volar. Bueno, pues te puedes imaginar mucho viento, lo que realmente hace falta para un vuelo Sí, es así. la única Pero forma claro, de avanzar rápido. claro, pero hay que también asumir un poco lo que eso supone, ¿no? Y cuando Y dices yo mucho personalmente, viento, ¿a cuánto te refieres? bueno, en el despegue teníamos ya 25 constantes más o menos. Ok, Los despegues ya fueron graciosos. ok. Y luego durante el vuelo probablemente una media de viento de unos 30, en algunas capas yo creo que 40, porque yo llegué a ver los 100 por hora sin acelerar a tope. Wow. Medio pedal. Y iba con una vela D, no una vela CCC. Wow. Y ya te digo, llegamos, mucha gente no quería volar, de eso subimos tarde, porque incluso por la mañana la gente decía es que no va a estar bueno. Llegamos tarde al despegue, yo ya iba estresado porque yo tenía claro que quería subir y que quería volar. Claro. Y al final fue cabezonería de unos pocos, ¿eh? Pero dijeron, bueno, venga, vamos a subir. Y nada, subimos y para los que voláis en los Alpes y demás, os parecerá ridículo despegar a las 2 de la tarde. Es Pero, tarde. Y menos cuando tienes claro, ambiciones de volar más de 300 kilómetros. efectivamente. Lo que pasa que es verdad que Zarzacapilla, para los que no la conozcáis, es una ladera muy bajita y de oeste. Y es verdad que a la una se puede despegar, pero yo creo que más pronto es bastante complicado, más que nada porque está en sombra. Exacto. Y bueno, despegamos sobre las 1:30, más o menos, pero de reloj, ¿eh? 45 minutos cogiendo térmicas, derivando un poquito detrás de la ladera y volviendo para adelante. Así. Porque había mucho viento, no se subía, las pocas térmicas que había eran muy derivadas y realmente perdimos muchísimo tiempo así, pero claro, es que tampoco se podía subir más. Y, y yo, la verdad que yo tengo paciencia, pero hasta un punto. Y me acuerdo que cogí una térmica que le cogí igual 100 metros más de lo que le había cogido a las demás. Y me junté con mi amigo David y estábamos los dos, yo me acuerdo de mirarlo y decir, vamos, y justo en ese momento, me acuerdo, tengo el flash en la cabeza, empezamos a tirar y veo un grupo de buitres ahí como unos 300 metros más adelante y dije, ya está. Y es verdad que llegamos y era muy poco, pero eso nos permitió acercarnos a la siguiente ladera y ya empezamos a hacer kilómetros. No había mucho techo al principio y las térmicas eran realmente bravas porque, claro, un día con tanto viento para que puedas subir, las térmicas tienen que ser fuertes, si no Claro. se corta la actividad, ¿no? Claro. Pero no se subía muy alto y me acuerdo, eso fue gracioso. Por eso también hablo de decir qué es lo que quieres hacer tú, ¿no? Porque si a mí me vienes y me dices, yo quiero volar 100 kilómetros, pues ese día no tiene sentido que vuele, Exacto. porque mm, si no tienes el nivel, seguramente pinches pronto, lo vas a pasar mal, incluso yo diría que puedes llegar hasta bajar tu nivel por coger miedo al parapente, Claro. ¿no? Entonces, hay que ser muy consciente de qué quieres hacer y qué necesitas para hacer eso. Para hacer 100 kilómetros no necesitas 30 por hora de viento, ni volar 8 horas. Al final, en un día bueno, en 3 horas, 3 horas y media, lo puedes hacer tranquilamente con vientecito de cola, si no 4 o 5, da igual. Pero no hace falta sufrir ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Y es lo que venía a referir, que me acuerdo, al principio no había mucho techo y allí había una ladera, la ladera que va hacia Puerto Llano, pues son unas laderitas muy pequeñas que están orientadas de este a oeste. Y el viento estaba ligeramente de suroeste, ligeramente, fuerte.
Y David y yo empezamos a quedarnos bajos, a quedarnos bajos y realmente estuvimos muy cerca del suelo y ya era diciendo, vamos a pinchar aquí y llevamos una hora volando. Apenas. Y ya realmente ahí en ese momento habíamos visto que el día era bueno, porque se empezaba a ver la confluencia muy a lo lejos, pero se empezaba a ver la confluencia y era temprano ya. Y me acuerdo otra vez otro pájaro que se tiró al sotavento de esa ladera y de repente lo vi que cogió. Buah, yo me acuerdo de ver al pájaro y echar la mano a la radio a David y digo, David, yo voy a ir, pero vamos a cobrar. Y me dijo, yo también. Y fue a acercarnos ahí, empezamos a subir, pero realmente, y si algún día puedo hablar con David, seguro que te cuenta la misma historia, no girábamos, o sea, realmente era controlar el parapente para que no se cerrase. Wow. O sea, era subir vertical, una térmica súper potente, pero prácticamente sin girar. O sea, era solo controlar que el parapente no se cerrase. Wow. Ya cuando ya conseguimos subir por encima del relieve, sí era una cosa más controlable, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo de decir, uff. Bueno, por lo menos subían, no era que, no era que bajaban, por lo menos. Sí, sí. No, subíamos, vamos. Yo creo que ahí hubiese subido cualquier cosa, pero... Y nada, ahí ya empezamos a hacer kilómetros bien. Y luego otra cosa de la que suelo hablar cuando hablo de vuelos de XC y sobre todo de vuelos tan largos, es que es muy importante regular tu ritmo, ¿no? Yo soy una persona que me gusta volar siempre rápido y empujar fuerte, pero con el tiempo, poco a poco, todavía me queda muchísimo, pero bueno, creo que he sabido regularme un poquito más. Ese día, eh, normalmente a las confluencias hay que entrarle alto, ¿no? Sí. Porque cuando entras bajo, o no la coges, o la coges y no llegas al techo, o es muy turbulenta y no haces nada, ¿no? Exacto. Y, y entonces estábamos ya llegando, estábamos altos, ¿eh? Te hablo de 2.500 metros, 2.600, no es estratosférico, pero bueno, que no estábamos en el ¿Cuántos suelo. kilómetros llevaban allí, más o menos? Y 200, Ok. yo creo. No, 180 más o menos, Ok. sí, 180 por ahí. Estábamos ya pasando Puerto Llano y es una zona que el valle empieza a subir y ya se monta en el altiplano de La Mancha. Y normalmente ahí siempre es verdad que es una zona un poco rara hasta que no te montas ya en el altiplano bien, no se empieza a subir bien. Y cierta gente que venía en el grupo con nosotros pasaron de girar ceros. Te estoy hablando que llegamos a girar ceros a 3.000 metros de altura, ¿vale? Pero esa gente pasó y si no pincharon, lo pasaron muy, muy mal. Porque claro, también hay que tener en cuenta que cuando hay muchos vientos, rescatar desde el suelo es más difícil, Sí. ¿no? Porque está todo más barrido. Exacto. Y entonces mi idea ese día era volar muy alto y tenía muy claro el plan que quería hacer. Y realmente estuvimos girando térmica muy floja, aparentemente sin sentido, solo para mantenernos altos y llegar a la confluencia con altura. Cuando ya consideré que íbamos a entrar altos, de hecho yo creo que entramos a la confluencia con unos 3.000 metros, pues fue regalado. O sea, fue entrar, ¡fua! Así. Pero arriba del tirón. Ya, pero me estás Sí. hablando de 3.000 Y metros. ahí ¿Ya hasta cuánto llegaban entonces? 4.700. Sí, ¡Wow! increíble. O sea, la Sierra de Segura y Cazorla, que es un parque nacional enorme de aquí de Granada, perdón, de Jaén, Ok. en Andalucía, parecía un llano. En serio. O sea, estábamos encima, parecía un llano. Yo me acuerdo de sobrevolar aquella zona cuando estás bajo y en algunos sitios da hasta un poco de respeto porque son valles súper cerrados, llenos de árboles Ujú. y no hay donde aterrizar. Ok. Y la cruzamos entera sin darnos cuenta. Esa fue, para mí, fue una de las claves del vuelo, el saber tener paciencia para entrar a la confluencia y entrarle en el momento adecuado. ¿Y la tenían marcada con nubes la confluencia? Ok. Sí, sí, además una calle Ok. grande. Pero, por ejemplo, el viento en ese momento no nos invitaba a ir a la confluencia. Nos invitaba a irnos viento en cola, a ir paralelo. Y yo me acuerdo que discutía con David mientras íbamos volando.
de ahí me decía, ¿por qué no vamos viento en cola? Ya se nos formarán las nubes delante. Y yo, que no, que no. O sea, y de hecho, si tú ves nuestro track, las últimas térmicas nos deriva, o sea, vamos como ganándole un poco al viento, ¿no? Realmente hasta ese punto teníamos una buena media de velocidad, pero no tan alta. Me parece en ese momento llevábamos sobre 35 por hora de media y luego la subimos a 47 o algo así en las últimas 2 o 3 horas de Ok, vuelo. wow. Y, y al final, esto fue cabezonería mía porque lo tenía clarísimo. Dije, David, no, vamos ahí, a mitad de lo que se veía que era lo potente, ¿no? Como la confluencia principal. Y la verdad que fue entrarle, cogimos una térmica brutal, nos pusimos altos y ahí ya el vuelo pasó a otro tipo de registro, que era aguantar el frío y, y el cansancio, literalmente. O sea, no he pasado más frío en mi vida. Wow. Y era plena ola de calor, que en el suelo ese día se llegaron a registrar temperaturas de 47 grados. Wow. Y un frío horrible, pero horrible. No he pasado... Claro, el problema es que cuando tú subes una vez a 4.700 o 5.000 y luego bajas, puedes pasar frío, pero no tanto. El tema es que nosotros nos tiramos por encima de 3.000 metros, me parece que 2 horas, sin Claro. bajar de 3.000 Ok. metros. Y mucha velocidad y prácticamente sin girar. Y yo me acuerdo, yo llevo unos guantes bastante gordos y luego llevo unas manoplas de neopreno que me puse encima. Ujú. Y aún así se me dormían las manos. Uf. Y yo luchando, porque además estaba bastante turbulento, yo me acuerdo de luchar para controlar el parapente sin tener sensibilidad en las manos. Uf. Eso fue bastante complicado, la verdad. Pero bueno, al final, el que algo quiera, algo le cuesta, ¿no? Esto yo creo que ya se convierte casi en otro deporte, ¿no? El intentar hacer vuelos de este Sí. tipo y requiere de ciertas cosas que seguramente tampoco íbamos 100% bien preparados, porque a día de hoy ya teniendo más experiencia lo afrontaría seguramente muchas cosas desde otro punto de vista, pero, pero sí, tiene otros factores que al fin, cuando haces vuelos más recreativos no se tienen en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué has aprendido, qué aprendiste de ese vuelo, todo lo que es la preparación, tanto física, de equipo, toda esa experiencia que tuviste con el frío? ¿Qué Mm. aprendiste de ese vuelo para vuelos futuros? Pues mira, ese día yo ya entrenaba previamente. Yo ahora en invierno entreno bastante el tema físico y mental. Ujú. Hago meditación y cosas así para mejorar mi resistencia en este tipo de situaciones, pero ese día realmente me di cuenta de lo importante que era. O sea, yo al principio lo hacía porque me lo decía mi padre. Porque me decía, tienes que entrenar, y yo, bueno, vale, vale. A mí siempre me ha gustado mucho hacer deporte, ¿vale? Pero eh, como que no le veía tanto el uso a hacerlo para el parapente, ¿no? Ok. Más allá del tema hike and fly y demás, ¿no? Que eso es más que obvio, pero para el tema cross country y competición, súper, súper, súper importante también, ¿eh? Y ahí realmente me di cuenta de lo importante que es la preparación física, Ujú. lo importante que es la preparación mental, porque en un vuelo tan largo tienes muchos altibajos, no ya en el vuelo, sino mentales, Exacto. de tengo frío, tengo sueño, porque es que te llega a dar sueño a veces Claro. de tanto rato, me duelen los brazos, y claro, ahí en ese momento es donde tienes que sacar ese punto extra y conseguir sobreponerte, ¿no? Eso es muy importante. Me di cuenta que antes no lo llevaba también, que la hidratación y la alimentación son básicas. O sea, te hablaría del nivel de un corredor de trail, Sí. porque yo a día de hoy tengo suerte que tengo una marca de suplementación deportiva además que me patrocina, entonces tengo acceso a todo el material que necesito. Pero yo ahora a día de hoy en mis vuelos de larga distancia tengo como regla cada media hora beber y luego cada hora comer. Ok. Y siempre, no me lo salto en ningún momento. Y he notado una mejoría en mi nivel de fatiga bastante ¿Y qué alta, comes? bastante alta. Bueno, yo bebo unos, mira, para que te hagan una idea, yo no uso Pitufly.
porque, ¿Cómo haces? porque soy incapaz. Soy incapaz. Lo he intentado muchas veces y yo el tema de orinar con la ropa puesta no me sale. Imagino que en algún día lo conseguiré. Pero yo tengo, la marca que me patrocina vende unos sobres de agua de mar. Es agua de mar extraída a alta profundidad y filtrada, ¿vale? Y entonces el principio activo de esto es que te hace una hidratación completa sin necesidad de beber mucho, ¿vale? No sustituye 100% a beber agua, pero en una gran parte sí. Entonces yo tomo eso y luego tomo unas barritas también de proteína y energéticas de la misma marca. A mí no me sienta bien el chocolate ni cosas así, entonces yo todo lo que tomo intento que sea lo más natural Muy posible, bien. porque por ejemplo los geles tampoco me sientan muy Mm, bien. Eh, yo todo lo que tomo en este tipo de actividades son cosas naturales. Es todo fruta y sales extraídas de plan, vitaminas y cosas así. Y entonces pues yo voy alternando. Cada media hora me tomo un sobre y cada hora me tomo media barrita porque son grandes y además no me gusta empacharme mucho en el claro. estómago, pero realmente me ayuda. Y luego el agua, el tema de agua lo voy haciendo un poco a demanda, como yo me voy sintiendo, pero realmente no me pide tanto el cuerpo beber tanta agua cuando voy tomando Ok. los sobres de agua y no tomo nada más. Luego sí es verdad que llevo cuando voy a hacer cross siempre llevo un pequeño pastillero donde llevo paracetamol, ibuprofeno, por si me ha pasado alguna vez, que me empieza a doler mucho la cabeza y por no tirar el vuelo, pues me tomo el paracetamol o lo que me esté pasando y, y me ayuda. Intento no hacerlo porque no me gusta mucho no me gustan mucho los Claro. medicamentos, pero bueno, hay veces que Ok. no hay otra opción. ¿Y cómo es tu preparación física para volar distancia? ¿Cómo es tu entrenamiento? Yo tengo un entrenador personal que además muy bueno, se dedica, aparte de llevarme a mí, lleva gente que está en la selección nacional de esquí de travesía, esquí de fondo, o sea, deporte muy duro. Y él estuvo en la selección nacional de triatlón en su época también. Entonces realmente sabe lo que hace falta para cosas de larga Ok. distancia, ¿no? Pero bueno, también para él fue un reto identificar qué es lo que a mí me hace falta, porque al fin y al cabo en un vuelo de larga distancia no es una carrera de trail, ni es un, ni es un triatlón, es algo totalmente diferente. Sí. Entonces, a mí me alterna mucho, a mí personalmente el cardio que me gusta es correr por la montaña. Pero podría hacer bici, podría hacer cualquier cosa que me guste. Yo creo que yo no soy un atleta profesional en ese sentido, o sea, no tengo un físico excepcional, pero me gusta mucho entrenar. Entonces, creo que lo suyo es hacer la actividad que menos trabajo te cueste, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos vida, Mm, tenemos que trabajar, hay gente que tiene hijos, gente que cualquier cosa. Y lo que no, hay que intentar que el salir a entrenar te suponga el menor trabajo posible, ok. ¿no? Entonces hay que hacer lo que guste. Y a mí personalmente me gusta mucho correr por montaña. Y luego eso lo alterno con el gimnasio, que el gimnasio no es ni para intentar ganar peso ni ponerme grande, sobre todo por un tema de lesiones. Sí. El gimnasio, depende de cómo lo enfoques, ayuda muchísimo a evitar lesiones y yo de hecho en este año entrenando, en verano entreno bastante menos, pero en invierno no me lesiono nunca, porque me ayuda mucho esa parte, ¿no? ¿Y en qué parte te enfocas tú? ¿Qué parte fortaleces? Bueno, yo realmente cuando entreno, esto ya también es cosa de mi entrenador, ¿eh? Si un aspecto ya más técnico, él seguro que los puede explicar mucho mejor, pero yo entreno todo el cuerpo, Ok. ¿vale? O sea, yo la rutina que hago es de todo el cuerpo, porque al fin y al cabo, cuando aceleras, usas las Mm, piernas, y cuando aceleras mucho rato, las piernas duelen. Eh, Luego, los brazos los usas también, pues, sobre todo los tríceps, sí. ¿no?
cuando giramos y aceleramos controlando las bandas B, en el caso de las velas de dos bandas, es todo brazos. Pero la parte que más entreno, porque hago ciertos ejercicios de cada grupo muscular, pero lo que siempre entreno más fuerte son tanto los abdominales como las lumbares. Porque las lumbares al fin y al cabo sufren mucho donde va toda la presión del cuerpo cuando vamos en el Sí. arnés, y los abdominales es lo que nos da el equilibrio. De hecho, la gran mayoría de gente que vuela en parapente si se pone a entrenar abdominales se dará cuenta de que tiene bastante más fuerza. Si no entrena nada más, o sea, si solo hace parapente y no entrena, se dará cuenta que el músculo que más fuerza tiene seguramente sean los abdominales, porque al fin y al cabo siempre vamos en tensión y algo que usamos mucho cuando Sí, volamos. es verdad. Y, y esos son los dos grupos musculares que más foco se le pone. Pero bueno, intento tocarlos todos. Ok. Y me cuentas que haces meditación, que esa es parte de tu entrenamiento mental. ¿Cómo te ha ayudado la Sí. meditación a volar mejor y volar más lejos? Bueno, yo soy una persona muy nerviosa realmente, aunque muchas veces al exterior yo parezca tranquilo, mi cabeza va muy rápido siempre. Yo siempre tengo cosas en la mente y siempre estoy pensando en muchas cosas a la vez. Y sobre todo lo que me ha ayudado la meditación es a centrarme en una sola cosa. Cuando me tengo que centrarme fuerte. Eh, Esto realmente para el vuelo de larga distancia me ha ayudado, pero sobre todo me ha ayudado para la Ok. competición. Yo antes, cuando empecé a competir, pensaba que como a mí me gusta volar tirando fuerte, pues yo tenía que tirar fuerte en todo momento. Claro, ya cuando pinchaba tantas veces me di cuenta de que no era no era la manera, ¿no? Sí. Y claro, pero lo que a mí realmente me pasaba, eso ya lo he ido descubriendo con el tiempo, es que yo no tenía el nivel de concentración suficiente como para discernir qué momento de la carrera era, ¿no? De hecho, todavía a día de hoy me falta muchísimo por aprender, pero creo que he mejorado bastante en entender cuándo presionar más, cuándo presionar menos, Ujú. ¿no? Y para mí eso me parece que me ayuda mucho la meditación, sobre todo por el tema de ir tranquilo mientras estoy haciendo una manga o un vuelo, ¿no? Al final, claro, cuando estás para ganar una manga, te pones muy nervioso, Claro. porque estás viendo que tiene ahí lo que tanto tiempo llevas buscando, lo tienes en la mano y no quieres que se te escape, ¿no? Y claro, al final las decisiones finales son las más importantes, y si le sumas que estás cansado, que estás nervioso, pues, y si encima tú no estás centrado, pues hay muchas posibilidades de que algo salga mal y no ganes, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho a estar más tranquilo, y ya te digo que sigo poniéndome muy nervioso y demás, pero creo que voy mejorando. Y luego también creo que me ha ayudado al tema de la gestión de los nervios previos a volar, o cuando te estás jugando un campeonato, ¿no? O cuando estás haciendo un vuelo muy largo y tienes un punto bajo. Mm. El saber tener esa calma y centrarte realmente en lo que estás haciendo y no en el miedo que tienes a perder lo que has hecho hasta ese momento, creo que es muy importante. ¿Y cómo haces en vuelo, por ejemplo, ya sea en cross o en competencia? Cuando te ves distraído, que no estás ahí en el momento presente, que eso es lo que es la meditación, ¿qué ejercicio así inmediato, cómo haces para volver a concentrarte? ¿Tienes algún truquito? Bueno, yo normalmente cuando me desconcentro es porque me canso. Al fin y al cabo, todo el mundo que haya competido alguna vez estará de acuerdo en que son, no sé, dependiendo de la manga, pero pongamos 2, 3 horas que tienes que estar a 100% de concentración todo el rato y no te puedes despistar ni un segundo, porque si no se te va el grupo. Exacto. Y claro, eso al final es muy agotante mentalmente, muy agotador, perdón. Y, y es muy importante primero tener una buena base previa. Ok. Eso es básico, porque claro, la gente dirá, es que
da igual que no estés bien físicamente porque la mente va por otro lado. No, Eso no es eso así para nada. influye, ¿Vale? obviamente que influye. Claro. O sea, para mí lo primero, antes que los trucos, viene dormir bien, comer bien, Ujú. pero comer bien no es comer lo que te guste. O sea, a ver, tiene que ser sano también lo que estás comiendo. Yo, por ejemplo, cuando viajo, trato de cocinarme lo que puedo yo por comer lo que sé que me viene bien, ¿no? Mm, Y luego intentar que tu entorno sea bueno, ¿vale? Porque vas a descansar mejor, te van a ayudar con tus nervios, ¿vale? Porque no es lo mismo estar nervioso con tu amigo y gente que te conoce y gente que te puede tranquilizar a estar nervioso con gente con la que no estás a gusto, porque ya tienes otro motivo más para estar nervioso, ¿no? exacto. Y eso previamente. Luego, obviamente, en las mangas de competición, antes de salir a volar, eh, hay que hacer un trabajo previo también, hay que beber muy bien, desayunar bien, pero no desayunar pesado porque luego puedes tener problemas mientras estás volando. Exacto. Y, y yo personalmente me funciona muy bien. eh, Mi entrenador me dice que me vaya a meditar justo antes, en plan unos 10 minutos antes o algo así, pero a mí eso me genera mucho estrés porque a mí me gusta mucho estar en el despegue y ver lo que está sucediendo y en función de eso decir salgo ahora o no salgo. Y yo el irme 10 minutos del despegue me pone muy nervioso porque a lo mejor se mete viento, cualquier Claro. cosa por el estilo, que no me da tiempo a darme cuenta. Entonces, yo lo que hago, además lo llevo haciendo mucho tiempo, antes incluso de empezar a meditar, es, yo tengo una playlist con música que, pues, sinceramente, una canción no tiene nada que ver con la otra. O Ok. sea, no sé por qué son canciones que a mí seguramente me recuerden a gente o a momentos que me relajan y siempre la escucho en el mismo orden y la última siempre es la misma siempre. Y ese es mi momento de meditación. Y me voy solo y me pongo al lado del despegue, yo solo. Además que de verdad que en cualquier competición a la que vayáis me vaya a ver hacerlo porque es mi manera de relajarme. Y entonces me dedico a ver pues, si hay alguien ya volando, pájaros, a sentir un poco cómo está entrando la racha en el viento mientras escucho mi música y me tranquiliza. Y yo ya salgo a volar tranquilo y concentrado. Pero aún así, si pasa lo que me has dicho, ¿no? De que mientras vas volando me desconcentro un poco, me viene muy bien beberme un sobre del agua de mar este que te he comentado antes. Sí, Actúa muy rápidamente y como que me da un pequeño pico de energía, ¿no? Que me hace volver un poco a lo que estoy qué bien, y centrarme. qué bien. Mm. Bueno, y ahorita quería que me hablaras un poquito de Compe, porque bueno, este año empezaste muy bien en la Copa de las Américas, que quedaste de segundo, y después otra vez segundo Sí. en el Campeonato de España. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu evolución en competencia. Bueno, a mí al principio competir se me daba bastante mal, ¿eh? Realmente. De hecho, me acuerdo un día que mi padre me dijo que él pensaba que yo era más piloto de cross y que competir no se me daba tan bien. Y yo también es que me gustan mucho los retos y basta que alguien me diga que no puedo para querer hacerlo más, ¿no? Terquedad en Y positivo bueno, se llama eso. claro, claro. Es que me pasó, por ejemplo, el año pasado en el Campeonato de España, yo llevaba una vela D y me tiré primero, pues me parece que hasta los dos últimos días. Y por pura presión y no saber gestionar las cosas, pues al final, a ver, obviamente el resto de gente voló súper bien, volaron mejor que yo en general, pero hubo gran parte de mía de no saber pausarme o de ver que alguien se va en cierto momento de la manga y darle tiempo y luego ya lo cogeré o no lo cogeré y querer tirar demasiado rápido y al final acabar pinchando. Siempre se resume en que tenía mucha ansia. Mm, Siempre quería estar delante, siempre quería liderar, quería tirar y lo que me ha hecho ir mejor ha sido aprender a gestionar eso, ¿no? Lo bueno que yo tuve, por ejemplo, en Colombia era mi primera competición con una vela CCC, ujú. ¿vale? Y pues realmente estaba con un grupo de amigos en un país que me encanta, en un sitio
que me encanta para volar, que el que no haya ido a Colombia que vaya, porque para mi gusto el paraíso del vuelo. Sí. Y pues eso, se juntaron muchas cosas y realmente justo la semana de antes de la... Yo fui a Colombia para hacer cross y para competir, pero en una competición que había justo la semana de antes, que era el Campeonato Colombiano. Ok. Yo no estaba inscrito en la Copa de la América. Y no se me dio bien la primera comp, pero no tan bien. Por ejemplo, el primer día, la primera manga, además, ahí fue donde conocí a Seba Ospina, que también lo ha entrevistado. Y me acuerdo que fue muy gracioso. Y Tito Morán también estaba Sí. ese día. Primera manga de la compe, salimos a volar, todo súper bien, volando rápido, siempre en cabeza. Además, yo tenía muy claro en mi cabeza lo que yo quería hacer. O sea, ir con cuidado y luego al final, si podía, atacar, ¿no? Y, y estamos llegando ya cerca del gol en Tuluá, en un aeródromo que hay allí. Y me parece que marcaba planeo 8, planeo 8, algo así. Y mira, me dio tanta ansia y yo estaba en el grupo de cabeza y que dije, esta tiene que ser para mí, que me tiré, estaba todo el mundo girando térmica, estaba yo de los más altos. Me tiré, planeo 8, ¿eh? Y, y todo, le dieron 3 o 4 giros más y se tiraron detrás mía, porque claro, me vieron que yo me tiraba, era como, vamos, Vamos. ¿no? Y te tiró Seba Ospina, Titos, había muchísima gente buena. Y pum, pum, empezamos a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Pinchamos todos, todos. Seba se quedó a 100 metros del Uy, qué gol, Tito dolor. se quedó también al lado mía. Y yo me acuerdo que yo aterricé y, y empezó a pasarme gente, digo, joder, va a llegar todo el mundo, la he liado y luego me acuerdo que recogí el parapente, me voy andando, salgo a la carretera y veo a todo el mundo allí esperando y llego y empiezan, tú que has hecho que pinchemos todo, que... El Y ahí me hice culpable. amigo de... Sí, sí, tal cual. Y ahí me hice amigo de Seba y de Tito y, y la verdad que tuvo bastante gracia. Y bueno, en esa misma semana gané 2 mangas, me parece, de esa competición, pero bueno, por una cosa y otra no me salió muy bien. Pero el organizador me dijo, Marcelo, pues yo entré allí porque me hicieron un favor, o sea, no había sitio y al final hablando con Edinson, no sé si lo Sí, claro, conoce, sí, Edinson sí. Álvarez. Sí. Y por favor, porque él es muy amigo de Ramón Morillas, que de la escuela Draco y demás, yo iba con Ramón allí. Y por favor, y por favor, y por favor, y al final me consiguieron una plaza, casi, casi sin que, bueno, Edinson sí quería, pero el organizador era como, bueno, ya por pesado, ¿no? Y entonces me dieron la plaza. Y como lo hice bien y además me vieron que era un piloto que le gustaba atacar y demás, pues me dijeron, Marcelo, quédate a la siguiente, que te buscamos un sitio y yo te lo doy. Y pues dije, venga, pues voy a quedarme, ¿no? Y al fin y al cabo tenía el billete abierto y no me... Bueno, A ver, quedarse en Colombia una semana más no es ninguna sí, tortura. no, no. Qué sacrificio tan grande. Claro. Pues bueno, eso me quedé y creo que tuve la capacidad de analizar lo que había hecho mal la semana anterior y llevarlo bien, llevarlo a la semana siguiente. Y esa competición desde el principio me fue muy, muy, muy bien. Tuve un gran problema en mitad, por un amigo de mi padre con el que yo empecé a volar, de lo que te he hablado antes de ir a la Delta, la primera gente que yo vi volar y demás, pues falleció mientras yo estaba allí compitiendo, volando en parapente además, Uf, y, y justo terminé una manga y me llamó mi padre. Y, y bueno, pues de hecho al día siguiente, eso fue en mitad de la competición. Al día siguiente me estaba planteando fuertemente si salir a volar o no. De hecho, al principio dije que no volaba, luego dije, bueno, voy a subir al despegue, luego en el despegue también pensé que no volaba. Al final salí tarde y ese día gané la manga. wow. Y sí, y además de una manera muy bonita porque, a ver, esto ya son conjeturas mías, ¿no? Pero me acuerdo que estábamos todos girando una térmica
y como que no funcionaba mucho, pero nos marcaba planeo 11 más o menos a gol, pero nadie se quería tirar, ¿no? Porque era un poco arriesgado, ¿no? Y además, claro, ya estábamos algunos ahí bastante juntos, estaba Juho Komulainen, Sebas, Titos también andaba por ahí, o sea, estábamos algunos bastante pegados, ¿no? En la Ok. clasificación. Y vi, y un buitre que estaba con nosotros, de repente veo que se tira y se va directo hacia el gol, y lo veo que empieza a flotar, Uf, a flotar, a flotar, a flotar, y dije, ya. Y llegué con 400 metros al gol, wow, con planeo 11. Y le saqué 2 minutos o qué 3, o bien. así. Y yo la verdad que, pues, se me saltó un poco la emoción, ¿no? Por todo lo que había sucedido el día de antes. Sí, Y lo más gracioso es que al día siguiente volví a salir a volar y volví a ganar la manga al día qué bien. siguiente. O sea, gané dos seguidas. O sea, estaba triste y contento, ¿no? A la Mm, vez. Y bueno, al final el último día, pues Seba fue muy, muy listo y muy buen piloto como es y con más experiencia. Y me robó la cartera el último día, pero bueno, estuvimos ahí luchando por el segundo puesto hasta el último qué minuto. bien, Y la verdad que me lo pasé, eso fue genial, estuvo qué muy bien. bueno. Y mira, bueno, quería hablar un poquito porque tienes poco tiempo volando, has subido a nivel Mm, muy rápido. Yo te conocí, eso fue en el 2022, 21, yo no acordarme, Sansa vein- Capilla, 21, 21. Me acuerdo que 21, andabas con tu Sigma y ya sí, haciendo unos vuelos espectaculares. Pero bueno, eres hijo de piloto, como dices tú, en la sobremesa en la casa se habla de térmicas y de convergencias. claro. ¿Y por qué crees tú que has avanzado tan rápido en tan poco tiempo y has avanzado, por lo que yo veo, con bastante seguridad? Sí, yo creo que muchas claves, primero fue la juventud bueno, la juventud que tengo con la que empecé, ¿no? Al fin y al cabo, cuando eres joven, pues siempre tienes más energía y le pones mucha Claro, pasión, que no es necesariamente lo más importante, pero bueno, ayuda, ¿no? Yo conozco a gente que ha empezado a volar más tarde y que ha cogido muy buen nivel, pero bueno, es verdad que cuando eres joven aprendes muy sí, rápido, ¿no? Y, y no tienes tantos prejuicios previos, me parece, ni ideas en la cabeza que al fin y al cabo vas adquiriendo con los años. Eso es muy importante. Luego, para mi punto de vista, es muy importante juntarse con... Yo siempre he ido a volar con gente, nunca he ido a volar solo. ok, Eh, Mi padre y yo no nos hemos visto él y yo solo en un despegue jamás. Eh, no por nada, sino porque creo que si no queda otra opción, vale, pero al final siempre está bien volar con gente y sobre todo intentar juntarte con gente que vuela algo mejor que tú. Más o menos al mismo nivel, pero un puntito por encima siempre está bien porque al fin y al cabo te van a sacar de tu zona de confort y te van a hacer ver cosas que igual a ti no se te ocurrían, ¿no? exacto. Eso es muy importante. Luego, tener un buen equipo para mí es básico también. No en el sentido de lo más nuevo, pero un equipo con el que tú te sientas a gusto, que sea seguro y que tú controles, porque a lo mejor para mí una CCC es algo súper seguro, pero para otra persona no. Mm. Entonces hay que ir acorde con nuestro nivel, ¿no? Siempre estar por encima del nivel del parapente, para mi gusto. ¿Tú crees que la abundancia de información que tenemos hoy en día, que en Internet lo tienes todo al alcance de la mano, ¿tú crees que eso te ha Claro. ayudado a progresar rápido? Como, a diferencia, por ejemplo, de cuando Mm, yo empecé a volar en el año 2000, apenas había páginas web, los claro, libros había que pedirlos por correo y en Venezuela no llegaban, claro. entonces te puedes imaginar. Sí, hombre, seguro. Eso ayuda mucho. También te digo que hay que tener cuidado. Yo te lo digo porque ahora trabajo como instructor, ¿vale? Y ya me viene gente que sin haber tocado un parapente te quieren hablar de muchísimas cosas muy rápido y son cosas que han escuchado pero no tienen claras en la cabeza. Yo creo que es genial, ¿no? La información siempre está bien, pero hay que saber gestionarla, en qué momento recibir cuál. Y para eso yo tuve la suerte de tener a mi padre, pero también eso se puede hacer con una escuela, ¿no? O sea, Claro, una escuela buena te puede dar el ritmo que necesitas, ¿no?
Y siempre buscar a alguien de confianza que te pueda ayudar a filtrar un poco la información, porque yo, no tanto en internet, pero sí en, pues no sé, en conversaciones post-vuelo, siempre hay gente que tiene sus propias ideas, ¿no? Claro, Y a lo mejor una persona lleva volando 30 años y lleva 30 años haciendo lo mismo no significa que esté bien. exacto. Entonces, hay que saber filtrar entre a quién está bien escuchar y quién no. Pero bueno, siempre hay que escuchar y luego decidir, ¿no? De si está bien o no. Pero obviamente la herramienta de Internet es muy importante, ¿no? Yo le dedico mucho tiempo a ver el XC Contest y XSkies y miles de páginas de meteorología y demás, pero yo creo que eso es muy importante rodearse de un grupo de gente positiva, ¿no? Sí, Y un grupo de gente con ideas sanas, me refiero, ¿no? Que, que tengan una concepción del vuelo adecuada o adecuada a lo que tú quieres conseguir y luego tú ir desarrollándote personalmente en función de lo que más te va ok. gustando, ¿no? Eso para mi gusto es muy importante. Eh, luego también sería muy importante para mí volar en muchas zonas diferentes. Yo creo que hay que salir de la zona de confort Por supuesto. y no ir siempre al mismo vuelo, ni volar siempre con la misma gente, conocer ideas, hablar con la gente de otros sitios, porque no se vuela igual en una montaña que en un Por llano, supuesto. no tienen nada que ver. De hecho, hay grandes voladores de llano que no saben volar en montaña y viceversa, ¿no? Eh, pero se puede ser ambas cosas. Eh, Eso es muy, muy importante para mi gusto. Salir a volar con gente a otro sitio es genial. Y luego no tener miedo a pinchar. Eh, el que no pincha nunca es porque nunca va al 100%, Exacto. ¿sabes? Todos estaremos de acuerdo que el piloto ahora mismo más en forma del mundo es Maxim, ¿no? Y, y todos lo hemos visto pinchar, pues en Targasón, por ejemplo, pinchó. Sí, En la superfinal del año pasado, pinchó. Conmigo en el Mundial no pinchamos, pero tardamos una hora más que el primero, con Maxim, ok. en Annecy, volando en Annecy, que es su casa, Sí. ¿vale? Eh, para aprender hay que salir de la zona de confort y intentar cosas nuevas y te vas a equivocar un montón de veces, ya sea en competición como en cross, pero al final eh, equivocarse no es peligroso, lo peligroso es no analizar nuestros errores y repetirlos sucesivamente, Ok. ¿no? Es decir, bueno, me he equivocado, ¿por qué esto estaba mal? ¿Por qué no ha funcionado como yo pensaba? Se analiza. Si se puede tener una opinión externa es muy bueno también porque nosotros podemos tener preconjeturas que nosotros tenemos ideas en nuestra cabeza que pueden ser erróneas. Si eso lo analizamos con otra persona que nos dé otro punto de vista, siempre vamos a ver cosas que no podíamos ver previamente, ¿no? Y bueno, luego esto es la clásica que lo dice muchísima gente, que competir ayuda mucho para mejorar. ¿Cómo te ha ayudado a ti, por ejemplo? Claro, para mí competir, primero me ha aportado poder volar muchas horas de vuelo, eh, meterme en sitios que a lo mejor yo pensaba que no me podía meter. A mí me ha pasado de volar en sitios que yo ya conocía de antes y poner una manga en una zona que para mí era peligrosa o me daba miedo, y dependiendo de con qué condiciones, si la sabes gestionar, una zona que con ciertas condiciones es peligrosa, con otras condiciones es genial, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ver compitiendo. Tienes referencias por todos lados y sobre todo puedes ver si hay ideas mejores que la tuya. Ok. Porque cuando tú vas volando solo, tu idea es tu idea y no tienes nada a tu alrededor que te diga si la idea de más de la derecha o más de la izquierda es mejor. Exacto. Sin embargo, cuando vas compitiendo, sí. Y entonces puedes ver, uy, yo me fui por el llano pensando que iba a funcionar mejor, pero la gente que fue por la montaña le funcionó mejor. ¿Por qué? Si tú vas solo y te tiras por el llano, pues es lo único que sabes. Sí. No Y no tienes te a otra enteraste persona yendo por nunca la si la montaña. montaña funcionó mejor. Claro, en competición eso lo ves siempre, ¿no? Luego, obviamente, pues cuando ya llega a un nivel en el que puedes volar con gente tan buena como, bueno, todos conocemos a los buenos, ¿no? Al final.
pero cuando llega ya a un nivel a poder volar con ellos se aprende muchísimo. En temas de cambios de ritmo, eh, hay gente muy, 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 muy buena y muy buenos estrategas. Se me vino a la cabeza en la Copa del Mundo en Pegalajar, Baptiste Lambert Ujú. iba segundo, ¿vale? El último día. Y realmente ganó la competición, o sea, no dio opción a que nadie ganara. O sea, iba a ganar el 100% porque salió en la última manga, yo me acuerdo iba en el start con él, y salió tranquilo. En cuanto llegamos, los leading points se empiezan a repartir más en la fórmula de la Copa del Mundo a partir del 25% de la manga, Ujú. hasta el 75%. Pues Baptiste lo que hizo fue, en cuanto empezó el 25, iba al más alto, empezó a atacar. Atacó, 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 hasta que llegamos al punto del 75, cogió una térmica, se puso encima nuestra y no volvió a atacar hasta la última transición. Wow. O sea, siempre controlando, 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 última transición, se tiró el primero, gol Wow. y 1000 puntos. Para mí, yo lo iba viendo y fui capaz de darme cuenta de lo que quería hacer, pero yo lo estaba analizando y dije, manga perfecta, o sea, imposible, porque es que no dio oportunidad a nadie de ganar. Ok. O sea, fue para él desde el Sí, un principio. estratega perfecto. Claro, ese tipo de cosas son las que puedes ver en competición y obviamente ya de más alto nivel que te pueden hacer. Yo eso no, o sea, sabía que se podía hacer, pero no me lo había planteado Ok. jamás. Seguramente no tengo el nivel todavía para hacer eso. Algún día espero poder hacerlo, pero creo que el simple hecho de saber que se puede hacer es muy importante. Mm. Ese tipo de cosas, al final rodearte de gente que sabe más que tú te va a hacer más sabio. Bueno, y mire, cuáles son los planes futuros, las metas a corto, mediano y largo plazo que tienes por allí? Pues mira, ahora precisamente ayer estaba hablando con mi padre porque siempre por esta fecha hacemos diseño de calendario, ¿no? Le llamamos. Y, y bueno, es sentarnos, básicamente se resume en sentarnos y yo decirle lo que quiero hacer y a dónde me quiero ir de viaje y él decirme, no, esto no, eso sí, o sea, al final a mí me apetece mucho irme a Colombia y cosas así porque me gusta, ¿no? Pero hay que saber tener las metas claras y enfocar tu esfuerzo, ¿no? En función de lo que quieras hacer. Seguramente este año me vaya a Colombia otra vez en febrero para entrenar un poco previo a la superfinal Ujú. de la Copa del Mundo. La superfinal 100% que iré a Baixo Guandú. Eh, Luego, otro punto importante es el europeo en Pegalajar, que espero poder ir. Y luego tenemos una Copa del Mundo en el Yelmo. Pero bueno, eso es importante, pero otro de mis objetivos importantes a día de hoy es el Mundial Junior en Eslovenia, que va a ser en finales de Qué agosto. bien, Ese sí me gustaría y yo creo que España tenemos un buen equipo de jóvenes a día de hoy y la idea es intentar dar la máxima guerra qué posible. bueno. Y Mm. distancias largas, ir a Brasil, ir a esos lugares, ¿te anima? Claro, el problema es que en España la temporada aguanta hasta muy tarde, entonces estamos volando muy fuerte hasta los últimos Mm. días. No he ido nunca, pero por lo que tengo entendido, Brasil es octubre, ¿no? La época Octubre, mejor. sí, máximo mediados de noviembre, por ahí. Claro. Este año seguro que no. No, no me da tiempo a hacer todo, pero el año que viene sí me gustaría. A mí el cross es algo que me apasiona y siempre estoy pendiente de ello. Pero más que eso, aunque sé que lo quiero hacer, para mí mi meta más grande a nivel cross es hacer el primer 400 en la península en España. Ok. Eh, mi meta para el año que viene. Este año no ha salido la meteo. El único vuelo de 300 kilómetros de este año lo he podido hacer yo en España. Y bastante tarde, de hecho. Sí, y realmente malo. El día no era bueno, pero bueno, pude volar muchas horas y se pudo hacer. Pero es que no ha habido buena meteo este año para Ok, eso. Al final, parapente dependemos, ¿no? cien por De ciento. las condiciones.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. De verdad que fue A un ti, honor. ha sido un placer. Un honor a mí que me invites. Bueno, vale, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Está claro que no hay secretos para llegar lejos, solo se logra con preparación, dedicación, mucha pasión y sobre todo horas de vuelo. Me impresiona la seriedad y profesionalismo con la que Marcelo aborda el deporte, tanto en competencia como vuelos de cross. Eso es algo que, bueno, en mi época y a esas edades, la verdad es que no se veía. Estamos hablando de a principios del siglo. Es un tema que muchos pilotos no se toman en serio porque para la mayoría el parapente es un pasatiempo y las competencias son vacaciones. Yo me acuerdo en la época en la que yo volaba parapente de forma profesional y que las competencias eran mi trabajo. Había pilotos que no entendían que uno se tomara tan en serio las competencias y una victoria, una derrota, que uno se lo tomara tan en serio y que bueno, que uno quería prepararse, entrenarse. La verdad es que mucha gente no entiende y esto, bueno, es comprensible porque, como dije anteriormente, para la gran mayoría de los pilotos esto es simplemente un pasatiempo. Pero está claro que para ser campeón del mundo, para romper un récord, hay que abordar esto con mucho más profesionalismo, mucha más preparación, porque no podemos dejar los factores como la suerte y el clima. Me pareció interesante cómo Marcelo aborda el tema de la hidratación y la solución que encontró al no poder usar un catéter. A mí me parece interesante cómo ver que a algunos hombres les bloquea y no pueden usar un catéter en vuelo cuando es una solución mucho más fácil con respecto a las soluciones que tenemos nosotras las mujeres. Pero para muchos hombres que no logran usar el catéter, simplemente aterrizan o se deshidratan, etcétera. Pero me gustó que Marcelo vio que aunque esto era algo que lo bloqueaba, él decidió encontrar una solución para resolverlo. Y de verdad que me parece un buen enfoque, y si le funciona, mejor. Es súper interesante cómo aborda el tema de los vuelos de distancia y es la forma correcta. Cómo escoge el mejor día para volar, cómo tomar esa decisión de decir, hoy no vuelo porque mañana va a estar mejor, o simplemente irse a aterrizar cuando la media no es la que uno está buscando para lograr cierto objetivo. Eso también es muy difícil porque, bueno, la mayoría queremos simplemente aprovechar el día, volar, disfrutar, pero obviamente cuando tienes un objetivo como es volar una distancia grande, que es a partir de los 300 kilómetros, hay que tener claro cuándo el día está bueno, cuándo hay que simplemente tomar esa decisión de decir aterrizar para estar fresco y poder volar al día siguiente. Si te gustó este podcast, recuerda compartirlo con tus amigos, seguirnos en redes sociales. También te puedes inscribir en nuestro boletín informativo que lo enviamos cada vez que sale un nuevo episodio. Les dejo también todos los vínculos en la descripción para que puedan seguirnos. Recuerda que si quieres apoyarnos, también puedes hacerte mecenas y unirte a Patreon, que es una plataforma que te permite participar de forma más activa en nuestro podcast, sugerir invitados, hacer preguntas y bueno, simplemente apoyarnos para que cada día el podcast sea mejor. Si quieren seguir a Marcelo, les dejo su vínculo de Instagram en la descripción para que puedan seguir su progresión como piloto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.